En los últimos meses, cada vez aparecen más noticias de que a Ucrania no le alcanza el dinero ni siquiera para continuar la guerra, y mucho menos para cubrir las necesidades básicas de las amplias masas populares. Dicen que, sin un crédito de reparaciones y otras inyecciones similares, a Ucrania le espera un default o incluso un colapso económico total, peor que la Gran Depresión o los turbulentos años 90 de los que la mayoría de nuestros ciudadanos ya casi se ha olvidado. Dado que realmente hay problemas con la financiación de Ucrania, no podía dejar de lado este tema, sobre todo porque afecta prácticamente a cada uno de nuestros espectadores. Incluso quienes no sirven en el ejército ni son empleados públicos y tienen su propio negocio, de todos modos dependen del nivel de poder adquisitivo de la población. Este principio lo conoce cualquier empresario, aunque sea modesto. Si el cliente tiene dinero, entonces tú también lo tendrás. Hoy vamos a analizar las particularidades del financiamiento de Ucrania durante la guerra a gran escala, antes de Trump y con Trump. Vamos a analizar qué es el programa PURL y cómo funciona. Por supuesto, prestaremos especial atención al crédito de reparaciones. Analizaremos por qué Ucrania aún no ha recibido los fondos y si llegará a recibirlos. Me llamo Semyon, canal Mega Show TV. Nos sumergimos en el mundo de los números y las finanzas. ¿Cómo se organizó todo bajo Biden? Antes de pasar al tema del propio crédito, es necesario mencionar cómo se brindó el apoyo financiero a Ucrania en los años anteriores, hasta el momento en que Donald Friedrich regresó a la Casa Blanca. Así que, en la primavera de 2022, quedó claro que el Blitzkrieg de Putin podía ser tirado al inodoro sin problema. Sobre los errores específicos que cometió el desafortunado conquistador, tenemos un video aparte en nuestro canal. Se los recomiendo a todos para que lo vean. Entonces, el esquema era más o menos así. Todos los ingresos fiscales internos de Ucrania, es decir, el impuesto sobre la renta, el impuesto militar, el IVA, los impuestos especiales y otros cobros, направлялись на оборонный блок бюджета. Y esto incluye los sueldos de los militares y otros gastos de mantenimiento del ejército, así como la compra y producción de armamento. En primer lugar, por supuesto, los componentes para los drones, que como se sabe, se importan de China. Sin embargo, el llamado bloque social del presupuesto, que incluye, por cierto, los sueldos de los empleados públicos, becas para estudiantes, pensiones para personas mayores, diversos pagos para desplazados, personas con discapacidad, personas de bajos recursos, madres solteras y mucho, mucho más. Todo eso lo asumió Occidente. Además, entre el 60 y el 70% de ese apoyo provenía de Estados Unidos. Recordemos estas cifras. Además de todo eso, Occidente, y sobre todo Estados Unidos, proporcionaba a Ucrania equipo militar, armamento, municiones y el material necesario, y lo hacían de forma gratuita. Lo recalco especialmente completamente gratis. Sí, existía como opción de reserva la compra de armas por parte de Ucrania a crédito. Este es el bien conocido mecanismo de préstamo y arriendo. Sin embargo, en la práctica nunca llegó a funcionar. Contrario a la creencia popular, los países occidentales nunca le dieron dinero directamente a Ucrania para armamento, solo equipo ya fabricado. HIMARS Patriots, Abrams, Leopard, Stingers, los famosos obuses, 777 y un montón de otros equipos. Todo esto se suministraba desde los almacenes militares y, en primer lugar, nuevamente, desde los almacenes de Estados Unidos o desde los almacenes de bases estadounidenses que estaban en Europa. Así que las conversaciones ociosas de los propagandistas del Kremlin o simplemente de personas no muy competentes sobre que en Ucrania se robaba masivamente la ayuda militar extranjera no son más que un mito, porque las autoridades ucranianas solo podían usar lo que se les entregaba. Lo cual, sin embargo, no excluye la posibilidad de uso indebido de fondos ya en los propios Estados Unidos o en Europa, pero eso ya es otro ámbito, de la actividad del FBI y de organismos policiales similares. Por lamentable que sea, a menudo se lucran con los pedidos de defensa. Así ha sido en todo momento. Así apareció PURL. Bueno, ahora volvamos a lo nuestro, el esquema de apoyo financiero al Estado ucraniano. A pesar de ciertas deficiencias, en principio, funcionó bastante bien hasta el final de la presidencia de Joe Biden. Y luego comenzó la era de la incertidumbre estratégica bautizada con el nombre de Donald Trump. Y eso a pesar de que durante su campaña electoral, él describió en varias ocasiones un esquema universal para poner fin a la guerra ruso-ucraniana. Dijo que si Ucrania no acepta un compromiso, dejará de suministrarle armas. Y si Rusia se pone terca, entonces, al contrario, llenará a Ucrania de armas y además aumentará la presión de las sanciones.
A primera vista, es un esquema bastante funcional y en cierto modo incluso justo. Pero como se dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y como resultado, el plan de Trump solo se implementó en un sentido: el fin del apoyo gratuito a Ucrania. Sobre Rusia, Estados Unidos ejerce una presión simbólica o, de hecho, solo a nivel retórico. Durante el año pasado ya nos hemos dado cuenta varias veces de que Donald Frederovich puede hacer 3 declaraciones contradictorias en 2 días, si no más. La única excepción es la imposición de sanciones secundarias contra Rosneft y Lukoil, pero en las condiciones de la guerra prolongada en Irán, todas estas iniciativas se pueden multiplicar por 0 sin problema. Hoy en día no tiene sentido ni siquiera considerar su utilidad práctica. Por eso, desde los primeros meses de su presidencia, Trump hizo todo lo posible para trasladar la carga del apoyo financiero y militar a Ucrania a Europa, o, más precisamente, a Europa más Canadá. Todos parecían olvidar que Canadá seguía prestando ayuda a Ucrania. Pues bien, el presidente de Estados Unidos subrayó en varias ocasiones que la guerra entre Rusia y Ucrania es un problema exclusivamente de Europa. Si Ucrania quiere armas estadounidenses, que las compre. Por eso, prácticamente se suspendieron por completo los suministros gratuitos de armas estadounidenses, así como la asignación de fondos a Ucrania. Por ejemplo, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, más conocida por sus siglas USAID, que era clave en la reconstrucción de la infraestructura energética destruida en Ucrania, fue eliminada. Trump y su entorno llamaban abiertamente a esta organización un foco de corrupción y un desperdicio inútil del dinero de los contribuyentes estadounidenses. En honor a Trump y su equipo, el armamento para el cual Biden ya había asignado fondos fue entregado a Ucrania, aunque con retrasos. El último lote llegó en agosto de 2025, y eso fue todo, fin de la comedia. Después todo funcionó según el principio de Ilf y Petrov: dinero por la mañana, sillas por la tarde. La única excepción fue en 2025, Shein. El Congreso asignó $400 millones bajo el Programa de Iniciativa de Asistencia de Seguridad para Ucrania. Pero esto no es una iniciativa de Donald Trump, sino más bien el trabajo de senadores y cabilderos del complejo militar industrial estadounidense, ya que todos estos fondos en realidad se quedarán en Estados Unidos y beneficiarán a la economía estadounidense. Y además, 400 millones es solo una gota en el océano comparado con las crecientes necesidades de Ucrania. Para comparar, el último paquete de ayuda durante la época de Joe Biden fue de casi 61.000 millones y solo alcanzó para 1 año y 4 meses. Por eso, para no dejar a Ucrania sola frente a la horda moscovita, otros países de la coalición anti-Putin decidieron aportar lo que pudieran para comprar lo necesario. Por eso, en el verano de 2025 apareció el llamado programa Purel, que significa Lista Prioritaria de Requerimientos de Ucrania. Su esencia consiste en que los países miembros de la OTAN reúnen fondos en un fondo común, pagan a Estados Unidos por las armas y luego entregan gratuitamente el armamento comprado a Ucrania. Quiero enfatizar que, según este modelo, Ucrania no paga nada por el armamento estadounidense. Sin embargo, el programa Purel tiene una serie de limitaciones e incluso problemas importantes. El primero de ellos es que no todos los miembros de la OTAN estuvieron de acuerdo en aportar fondos. Como era de esperarse, se negaron aquellos países donde están en el poder fuerzas de derecha y ultraderecha, que por decirlo suavemente, no son muy favorables hacia Ucrania. No es solo Hungría, sino también Eslovaquia y Chequia. Tampoco se unió Turquía, que sigue manteniendo un equilibrio, por así decirlo, jugando para ambos lados, y de manera completamente inesperada, Francia e Italia. Si con Italia todo está claro, ya que su primera ministra es la abiertamente trumpista Giorgia Meloni, Francia tiene un interés puramente egoísta. París prefiere desarrollar su propia industria de defensa y sistemas de armamento europeos, en lugar de comprar armas estadounidenses a través de Purel y así beneficiar la economía de Estados Unidos. El segundo problema de Purel ha sido la desigualdad en la financiación. Incluso aquellos países que aceptaron apoyar a Ucrania asignan fondos claramente desproporcionados a sus capacidades económicas. Por ejemplo, la mayor contribución la hacen Alemania, Países Bajos, Canadá y los países escandinavos, Suecia, Dinamarca y Noruega. Pero la participación de países no tan pequeños como el Reino Unido, España o Polonia no es tan grande, aunque también hay financiamiento a través de otros programas. Por ejemplo, según los acuerdos de asociación centenaria entre el Reino Unido y Ucrania, el Reino Unido debe proporcionar a Ucrania al menos 3.000 millones de libras esterlinas anualmente en ayuda militar. El tercer problema es que el programa Purl no tiene nada que ver con la parte social del presupuesto de Ucrania y está enfocado exclusivamente en resolver tareas militares.
Y sin el apoyo al sector civil, las autoridades ucranianas no tendrán otra opción que encender la impresora de dinero, y entonces llegará la hiperinflación y el dólar a 300 grivnas, o incluso algo peor. Y lo más importante, ninguno de los países que participan en PURLI, ni siquiera todos juntos, pueden compensar la falta de ayuda estadounidense. No tienen los mismos recursos. Para comparar, en los primeros 3 años de la guerra, Estados Unidos asignó $188.000 millones para gastos relacionados con la guerra en Ucrania, de los cuales $127.000 millones fueron ayuda directa a Ucrania. Todo lo demás se destinó a reponer los suministros del ejército estadounidense, reforzar la presencia de Estados Unidos en Europa y apoyar el llamado flanco oriental de la OTAN, principalmente Polonia y los países bálticos. Y bajo el programa PURLE para 2025 se recaudaron alrededor de $5.000 millones. Para 2026 está previsto recaudar entre 15 y 16.000 millones. Y eso es todo. Como pueden ver, ni siquiera tiene sentido comparar estas cantidades. Además de PURLE y otros programas locales de apoyo, Ucrania necesita una fuente de apoyo mucho más grande, estable y, lo que es especialmente importante, a largo plazo. Y fue entonces cuando surgió la idea de ese famoso crédito de reparaciones. La idea de cómo hacer que los recursos de Rusia se utilicen en su contra. Pero bueno, vamos primero y por partes. Activos congelados del agresor. Y vamos a empezar un poco por otro lado, sobre cómo y dónde la querida Rusia guardaba su dinerito, ganado con tanto esfuerzo y trabajo arduo. Y no lo hacía en su superseguro Sberbank, ni en algún lugar de Shanghái o Hong Kong, sino en el tan poco querido Occidente, y especialmente en la decadente Europa gay. Pero hablando en serio, tanto el Estado ruso como los oligarcas preferían guardar sus valiosos activos en bóvedas estadounidenses y europeas. Y eso a pesar de que los propagandistas del Kremlin llevan muchos años repitiendo sobre la poca fiabilidad de los bancos y depositarios occidentales, sobre la necesidad de reorientarse hacia Asia, y también difunden la trillada historia de terror sobre el inminente e inevitable colapso del dólar. De ese maldito papelito verde, usando las palabras del difunto Vladimir Wolfovich Chirinovsky. Ahora, más concretamente, antes del inicio de la invasión a gran escala en Ucrania, el Estado ruso, representado por el Banco Central, colocó muchos de sus activos financieros en bancos depositarios en Occidente. Aquí va una pequeña explicación. Un banco depositario se diferencia de uno común en que guarda no dinero en efectivo ni lingotes de oro, sino valores. Es decir, en realidad los activos rusos no son montañas de oro, como en la caricatura de Rico MacPato, sino diferentes bonos, acciones y participaciones. Como dicen los especialistas en este campo, el Banco Central de Rusia colocó principalmente instrumentos de deuda y valores, es decir, bonos gubernamentales de países occidentales. Entre ellos hay eurobonos de Alemania, Francia y otros países europeos, así como bonos del Tesoro de Estados Unidos, denominados en euros, dólares y otras monedas fuertes. Presten atención, no en yuanes, rupias o dirhams, sino precisamente en moneda fuerte convertible. Es decir, en pocas palabras, Rusia guarda en Europa y Estados Unidos los valores de esos mismos países, comprados en su momento con los ingresos obtenidos de la exportación de petróleo y gas. Es una especie de inversión a largo plazo para el futuro. Y por cierto, quiero señalar que estos son activos del Estado ruso, no de los oligarcas. Ni siquiera voy a considerar ahora los activos privados congelados de los multimillonarios y empresas rusas, que actualmente están bajo sanciones personales. Además, su monto total es mucho menor. Y ya que estamos hablando de cifras, surge una pregunta natural. ¿Y cuántos de esos activos hay en total? ¿De qué cantidades estamos hablando? No hay datos exactos, pero los expertos coinciden en que son aproximadamente 280.000 millones de euros, o 300.000 millones en su equivalente en dólares. Sin embargo, la particularidad de esta suma es que más del 90% corresponde precisamente a la parte de Europa. Para ser exactos, la mayor cantidad se encuentra en el depositario Euroclear en Bélgica. Aproximadamente entre 180 y 190 y de 15 a 20 en la vecina Luxemburgo, en la empresa financiera Clearstream. El resto de la suma está distribuida en bancos depositarios y empresas de compensación en el Reino Unido, Francia y Suiza. Aproximadamente 28.000 millones están en Japón, y la parte de Estados Unidos es realmente mínima, alrededor de 5.000 millones. Y así llegó el tristemente célebre 24 de febrero de 2022. Putin inició la gran campaña de liberación contra los malditos ucranianos banderistas, que se ahogó en lodo y sangre en cuestión de días.
Y cuando quedó claro que no habría desfile en la avenida Brześciatic, en Occidente se tomó la decisión de congelar todos esos depósitos sin confiscarlos directamente. Es decir, las autoridades rusas no podían ni tomarlos ni usarlos de ninguna manera. Y ya en ese entonces, en la primavera y verano de 2022, se escuchaban voces diciendo que esos depósitos serían utilizados después de que terminara la guerra, como parte de las reparaciones que Rusia debe pagarle a Ucrania por las enormes pérdidas materiales que ha causado durante todos estos años de guerra híbrida y luego de guerra a gran escala. Desafortunadamente, la vida humana no puede medirse con compensaciones monetarias y ninguna reparación puede compensarla. ¿Cómo surgió la idea del crédito? Pero todos esos planes se referían al futuro después de la guerra. Los activos rusos seguían congelados. Y así siguen siendo hasta ahora. Lo único que Ucrania logró conseguir, y eso bajo la clara presión del equipo y la administración de Biden, fue el derecho a usar los intereses de esos activos. Euroclear y otros grandes depositarios empezaron a transferir las ganancias de la reinversión de los activos rusos congelados a un fondo especial de la Unión Europea para seguir apoyando financieramente a Ucrania. Así, en 2024 se transfirieron poco más de 2.000 millones de euros y en 2025 3.000 millones. Pero recalco, esto no es el capital principal del depósito, sino solo los intereses de las ganancias. Y ya en el verano y otoño de 2025, cuando quedó completamente claro que Trump no volvería al modelo de Biden de apoyo gratuito a Ucrania, entre las élites europeas surgió la opinión de usar los activos rusos congelados, o al menos una parte de ellos, sin esperar el final de la guerra. Así fue como surgió la idea de este mismo crédito por reparaciones. El esquema de este crédito en sí es bastante simple y sencillo. Las estructuras directivas europeas retiran una cierta cantidad de los activos rusos a favor de Ucrania. La cantidad que más se mencionaba era de 140.000 millones de euros. Parte de estos fondos se destinaba directamente a las autoridades ucranianas para garantizar pagos sociales y otra parte para financiar las necesidades del complejo militar industrial europeo. El matiz era que esto se consideraba un crédito, pero Ucrania, en teoría, no le debía nada a la Unión Europea porque después de que terminara la guerra, Rusia tendría que pagarle reparaciones a Ucrania, y de esa suma total simplemente se descontaría el monto de este crédito. De ahí el nombre de crédito por reparaciones, un crédito a cuenta de las reparaciones futuras. Sin embargo, la realidad, como siempre, resultó ser más dura que la teoría. Aunque solo fuera porque confiscar los activos rusos no era tan sencillo, daba miedo. Prácticamente para todas las élites europeas. En primer lugar, no existe un mecanismo legal para tal confiscación. Según el derecho internacional vigente, los bienes de un Estado no pueden ser simplemente confiscados por otro. La violación de esa regla crearía un precedente sumamente peligroso. En segundo lugar, las amenazas permanentes por parte de Moscú también jugaron su papel. El vocero del Kremlin y pseudopresidente en una sola persona, Dmitry Medvedev, saliendo de otra borrachera, declaraba constantemente que la confiscación de los activos congelados inevitablemente sería motivo para una confrontación militar directa con Rusia. Y meterse con un estado nuclear, encabezado por un zarcito medio loco, no era muy elegante. El tercer argumento era más importante que todos los anteriores: el riesgo reputacional. El riesgo de perder a otros clientes, porque si las estructuras europeas hubieran confiscado los activos rusos, inmediatamente se habrían alarmado otros depositantes. Y esos son varios jeques árabes, dictadores africanos, barones de la cocaína latinoamericanos y cosas por el estilo. Habría comenzado una colosal fuga de capitales de Europa. Y el estatus del sistema bancario y financiero europeo como un refugio tranquilo, estable y confiable se habría desvanecido como la nieve del año pasado. También mencionamos el papel que jugó la posición de Bélgica, porque la gran mayoría de los activos congelados se encontraban físicamente en Bruselas, en el depositario Euroclear. Y la última palabra sobre su confiscación la tenían precisamente las autoridades belgas. Y ellos, a su vez, exigieron repartir todos los posibles riesgos legales entre todos los países de la Unión Europea, incluyendo la necesidad de pagar compensaciones si los tribunales internacionales reconocieran que el procedimiento de confiscación era ilegal. Sin embargo, nadie quería respaldar seriamente a Bélgica, porque como dice la sabiduría popular, la caridad empieza por casa. Reparazione Credit 2.0. Por eso, en la cumbre de la Unión Europea que se llevó a cabo del 18 al 19 de diciembre de 2025, se tomó una decisión alternativa en esencia. A Ucrania, de todos modos, se le otorgó un crédito de reparaciones. Pero fue diferente, otra versión, otra cantidad y un mecanismo completamente distinto para asegurar el presupuesto, además de los fondos asignados.
Lo primero que salta a la vista son las diferencias en la cantidad. A Ucrania no le asignaron 140.000 millones de euros como se planeaba antes, sino solo 90, y eso para 2 años, 2026 y 2027. Es decir, 45.000 millones para cada año. De ese monto, 2/3 se destinarán a necesidades militares y compra de armas, y solo 1/3 para las necesidades sociales de Ucrania. Sin embargo, cabe señalar que este crédito es sin intereses, lo cual ya de por sí no está mal. Pero lo principal aquí es que la financiación de este crédito de reparaciones no se asegura con los activos rusos congelados, como se había planteado inicialmente, sino con préstamos conjuntos de la Unión Europea, a costa del presupuesto de la Unión Europea y otros préstamos del mercado, es decir, juntaron lo que pudieron entre todos y voilà, hay dinero para Ucrania. Pero aún así, incluso en esta versión, el crédito sigue siendo, en esencia, un crédito de reparaciones. Es decir, Ucrania solo debe devolverlo después de recibir las compensaciones necesarias por parte de Rusia. Y los pagos de las reparaciones definitivamente no ocurrirán hasta que terminen las hostilidades. Sin embargo, la implementación de este plan también se ha enfrentado a problemas importantes. Inicialmente, no todos los países europeos estuvieron de acuerdo en aportar para el crédito, y no se trata solo de la Hungría de Orbán, como ya habrán adivinado, sino también de aquellos estados donde están en el poder los euroescépticos y la derecha. Es decir, además la República Checa y Eslovaquia. Sin embargo, en la primavera de 2026, la situación se volvió mucho más seria. En primer lugar, nuevamente, por la postura de Hungría. Ya analicé en un video aparte cómo Viktor Orbán utilizó el tema de Ucrania en sus estrategias electorales, y lo hizo de manera manipuladora, al estilo de la auténtica propaganda del Kremlin. Por eso, de hecho, bloqueó la concesión del crédito de reparaciones a Ucrania. Y puso una condición sumamente cínica, el dinero a cambio de restablecer el tránsito de petróleo por el oleoducto Druzhba. Y eso a pesar de que fue precisamente un dron ruso el que en enero dañó gravemente la integridad del tubo y, en general, la infraestructura petrolera, lo que hizo imposible bombear el oro negro. Físicamente, Ucrania no puede entregar petróleo ruso al territorio de Hungría, y a Eslovaquia, por cierto, tampoco. Pero a Orbán no le importa. Para él y para los que son como él, el sufrimiento del pueblo ucraniano, que de hecho se ha convertido en el escudo de Europa, no es un argumento. En este momento, la situación con el crédito de reparaciones y en general con el apoyo financiero a Ucrania es muy complicada, pero está lejos de ser catastrófica. Por eso gritar histéricamente, jefe, todo está perdido, me quitan el yeso, el cliente se va, es demasiado pronto. Sobre todo porque en las elecciones parlamentarias de Hungría ganó Péter Magyar, que es más sensato y dispuesto a negociar. Aunque aún no ha asumido oficialmente el cargo de primer ministro, al parecer tiene la intención de desbloquear la concesión del crédito. Solo se necesita tiempo para resolver estos detalles burocráticos. Sin embargo, existe la posibilidad de que otro trumpista, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, pueda vetar la asignación de fondos, ya que nunca ha ocultado su actitud negativa hacia el apoyo a Ucrania. Por eso, la dirección de la Unión Europea ya está trabajando arduamente en una alternativa, una especie de crédito de reparaciones versión 3.0, una solución temporal por un monto de 30.000 millones de euros, aunque sea solo para mantener la infraestructura civil. Este dinero no se destinará a armas, sino al pago de salarios a los empleados públicos, maestros, médicos, así como a pensiones y ayudas sociales. La principal diferencia será que no se trata de un solo crédito, sino de una serie de créditos bilaterales de diferentes países por diferentes cantidades. Por decirlo de alguna manera, Alemania otorga 10.000 millones, Suecia 5.000 millones y Luxemburgo, digamos, 2.000 millones. Es decir, a diferencia de la opción de crédito anterior, este formato, aunque es más complicado, sigue siendo más confiable porque no requiere la aprobación de todos los miembros de la Unión Europea. O sea, políticos como Orbán y Fico, por más que rechinen los dientes, no podrán hacer nada. También existen otras fuentes para reponer el presupuesto ucraniano. Ya mencioné que los intereses de los activos rusos se transfieren para cubrir las necesidades de Ucrania por tercer año consecutivo. En el primer trimestre de este año ya se han acumulado 1.4 mil millones de euros, y para todo el año, según las previsiones, deberían acumularse entre 5 y 6 mil millones. Otra opción es el financiamiento a través del Fondo Monetario Internacional. En febrero, el FMI aprobó para Ucrania un nuevo programa de crédito a 4 años bajo el mecanismo de financiamiento ampliado, con un monto total de 8.1 mil millones de dólares. Y el primer tramo, por un monto de 1.5 mil millones, fue entregado de inmediato. Para finales del año, esta suma debe alcanzar los 3.8 mil millones. En los años siguientes, se asignarán otros 3 tramos de 2.3 mil millones cada uno, y aunque no es mucho, sigue siendo un financiamiento estable.
Existen muchas otras fuentes, incluso locales, de donde Ucrania puede obtener los fondos necesarios. Porque además de la Unión Europea, bajo diferentes programas, Ucrania también recibe ayuda de Canadá, el Reino Unido e incluso Japón. Las cantidades no son grandes, pero aún así son suficientes para cubrir el déficit de caja, al menos durante el año 2026. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Al menos, que Moscú aún no ha logrado sumergir a Ucrania en un agujero financiero, de la misma manera que no lograron sumergirla en una oscuridad total y absoluta durante el invierno. No hubo apagón, tampoco hubo default, y tampoco se planea repartir pan por tarjetas de racionamiento por ahora. A pesar de las dificultades objetivas y subjetivas, si no todo el bloque occidental, al menos la mayor parte no permitirá que ocurra el colapso del Estado ucraniano, tanto militar como económico, al menos porque a Occidente simplemente no le conviene. Especialmente no les conviene a los países de Europa del Este que, en algún lugar cerca de Leópolis o Mukachevo, haya instalaciones de misiles rusos con ojivas nucleares apuntando hacia el oeste. Otra cosa es que, sin el apoyo directo de Estados Unidos, al que muchos ya están tan acostumbrados, toda esta ayuda es más bien fragmentada y carece de un sistema sólido, sin lo cual es muy difícil hacer cualquier tipo de planes para el futuro. Desafortunadamente, al parecer, Ucrania tendrá que vivir en los próximos años de un desembolso a otro y apretarse el cinturón poco a poco. El aumento de precios y la devaluación de la grivna en tales condiciones son prácticamente inevitables. Esa es la realidad de una guerra de desgaste prolongada. Pero aquí no hay que olvidar que no fuimos nosotros quienes elegimos ese futuro para nosotros mismos. Ese futuro lo eligió el nuevo unificador de tierras rusas, junto con millones de personas zombificadas que están listas para cumplir cualquier orden suya, incluso la más loca y absurda. No le fue bien a Ucrania con sus vecinos, digan lo que digan. Por eso, nuestra tarea actual es sobrevivir, para luego empezar la reconstrucción. Si sobrevive la gente, sobrevivirá el Estado. Esa es la lógica implacable de la historia. Eso es todo por mi parte. Gracias por ver. Gracias a todos los patrocinadores por apoyar el canal. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego a todos. Пока.